Si pudieran alcanzar el sueño que millones de chicas desean y aún así decidieran renunciar, si una chica se convirtiera en una de las idols más famosas de Japón, llenar estadios, protagonizar comerciales, aparecer en televisión y tener un futuro prácticamente asegurado dentro de la industria del entretenimiento, y después abandonar todo eso, justo cuando estabas en la cima. Esto fue exactamente lo que hizo Hashimoto Nanami, una chica que no dejó la industria por escándalos, por problemas con otros integrantes o porque su carrera estuviera en declive. Lo hizo porque ya había cumplido el objetivo que la llevó a convertirse en idol desde el principio. Si quieres saber cuál fue su objetivo, quédate hasta el final. Esta es la historia de una leyenda con una de las despedidas más respetadas, conmovedoras y recordadas en la historia del J-Pop. Con su actitud, la historia de perfume Kyari Tanizan de Moguri Musume. Dentro del mundo idol existen historias de éxito, sacrificio y disciplina, pero pocas resultan tan humanas como la de Hashimoto Nanami. Mientras muchas chicas sueñan con convertirse en celebridades por reconocimiento o prestigio, Nanami tenía una razón completamente distinta para entrar al mundo del entretenimiento. Su motivación nació en casa, en una familia que atravesaba graves problemas económicos. Durante años, los seguidores de Nogizaka 46 admiraron su elegancia, serenidad y enorme profesionalismo. Sin embargo, detrás de esa imagen había una chica que cargaba una enorme responsabilidad. Y cuando finalmente consiguió aquello que tanto necesitaba, tomó una decisión que nadie esperaba. Y una decisión que sorprendió a Japón entero y que hasta el día de hoy sigue siendo recordada como uno de los retiros más dignos dentro de la cultura idol. Nanami Hashimoto nació el 20 de febrero de 1993 en la prefectura de Asahikawa, Hokkaido, una de las regiones más frías de Japón. Desde pequeña vivió una realidad muy distinta a la de muchas futuras celebridades. Su familia tenía dificultades económicas constantes. En varias entrevistas llegó a comentar que hubo momentos en los que el dinero simplemente no alcanzaba. Les cortaban el agua, el gas y la electricidad. En una entrevista le preguntaron por qué había audicionado y ella respondió: ララゾンポルラキューエントル EN ラインダストリアデルエトレテニミエントフエレルメンテ EL ディネロ MI ファミリアエライトレマダメンテポブレ Nos cotabanu EL agua EL gas. Incluso existían días donde había muy poca comida en casa. Lejos de quejarse, aquello la hizo madurar muy rápido. Incluso cuando asistía al kinder, empezó a aprender el hiragana y a multiplicar. Aprendió el valor del esfuerzo y entendió que debía ayudar a su familia de alguna manera. Su sueño original ni siquiera era convertirse en idol. Su verdadera pasión era estudiar diseño, lo cual en 2011 decidió iniciar en la Universidad de Arte en Tokio para estudiar diseño espacial y construir una carrera creativa. Debido al costo tan alto en Tokio, empezó a trabajar como modelo de cabello, pero estudiar lejos de casa significaba gastar dinero que su familia realmente no tenía. Fue entonces cuando apareció una oportunidad inesperada. Ese mismo año, estando en la universidad, Hashimoto Nanami se enteró en línea de las audiciones para la primera generación de Nogizaka 46, producido como la competencia oficial de AKB48. Nanami Hashimoto superó la audición para la primera generación de Nogizaka 46 interpretando Tsubasa de Undergraph. Pero Nanami no audicionó porque soñara con ser cantante, audicionó porque necesitaba un trabajo que le permitiera pagar sus estudios y los estudios universitarios de su hermano, y enviar dinero a casa. Incluso, Nanami mencionó que no sabía bailar y nunca había cantado. Aún así, logró pasar la audición y mencionó que se arrepintió de haberla pasado, lo que la llevó a llorar por una semana. Pero su maestra de baile fue la que la hizo cambiar de pensar, diciéndole lo siguiente: Fuisto elegida entor kueren tamil aspiranto. Vaibas e entora el mundo usando el nombre del actual grupo estrella AKB48. Demuestra algo que este era archa. De esa manera, Hashimoto Nanami sintió que tenía que responder a todas las chicas que no lograron pasar la audición. Jamás imaginó que aquella decisión cambiaría completamente su vida.
Las primeras etapas dentro de Nogizaka 46 no fueron sencillas. El grupo todavía era desconocido. Existía una enorme presión por compararlas constantemente con AKB48. Cada presentación representaba un desafío. Sin embargo, Nanami comenzó a destacar rápidamente. No era la integrante más extrovertida, tampoco la que buscaba llamar la atención todo el tiempo. Su personalidad tranquila, elegante y madura la convirtió en una idol diferente dentro del grupo. Muchos fans la describen como alguien auténtica que transmitía calma. En Nogizaka 46 era conocida entre los fans como una de las tres grandes, junto con Mai Shiraishi y Sayuri Matsumura. En 2013 apareció en la serie dramática de NTV Bad Boys G y ese fue su debut como actriz individual. Ese mismo año se convirtió en miembro habitual del segmento Senryu Girls del programa informativo de NTV SIP y también apareció en el drama de Fuji TV Summer Node, interpretando el papel de Kyoko Ishikari, una amante de la era Showa, y también presentando el segmento Girls Looks en School of Look. En 2014, Nanami Hashimoto mencionó que había dejado la universidad debido a lo difícil de combinar sus estudios y sus actividades como idol. En 2015, desarrolló una exitosa carrera como modelo exclusiva de la revista de moda Can-Can. Ese mismo año, lanzó su primer fotolibro llamado Yasashi Toge y también hizo su primera aparición como parte de un grupo en el NHK Kohaku Utagassen, que fue un concurso de canciones rojo y blanco de la NHK. Su popularidad crecía constantemente y con ella también crecían los ingresos que podía enviar a su familia. Participó en los 16 sencillos desde que entró a Nogizaka 46 hasta su graduación. Mientras los fans celebraban cada nuevo logro, Nanami seguía viendo su carrera desde una perspectiva muy distinta. Para ella, cada sesión de fotos, cada concierto y cada aparición en televisión representaban algo más importante que la fama. Representaban estabilidad para su familia. Su meta era clara: eliminar las preocupaciones económicas que habían acompañado a su familia durante tantos años. Con el tiempo, ese objetivo comenzó a hacerse realidad. La situación económica mejoró considerablemente y las deudas familiares pudieron resolverse, y la tranquilidad finalmente llegó a su hogar. Paradójicamente, fue entonces cuando apareció un nuevo conflicto. ¿Qué hacer después? La mayoría de las idols aprovechan ese momento para expandir su carrera como actrices, modelos o presentadoras. Nanami tenía todas las puertas abiertas. Su popularidad estaba en uno de los puntos más altos, su futuro parecía brillante, pero empezó a surgir una pregunta difícil de ignorar. Si ya había cumplido la razón por la cual ingresó a Nogizaka 46, ¿tenía sentido seguir ahí? Durante esos años también enfrentó problemas de salud. En distintas ocasiones habló sobre el cansancio físico que implicaba el ritmo de trabajo, las largas jornadas, la presión constante y el exigente calendario de ser idol comenzó a ser más difícil. Aún así, nunca permitió que eso afectara la calidad de su trabajo. Seguía sonriendo frente a las cámaras, seguía dando lo mejor de sí en cada concierto, pero en su interior ya había tomado una decisión. En octubre de 2016 llegó el anuncio que nadie esperaba. En el programa de radio de Nogizaka 46 All Night Nippon, junto a Sakura Reika e Ikuta Erika, anunció su graduación de Nogizaka 46. Yo, Hashimoto Nanami で乃木坂46 HE ディサイダイドグラジュアームで乃木坂46オーリデドーで MI カンプリノス EL ベインテでフェブリオデルプロクシモアノデスプエスでグラジュアームで乃木坂46タンビエンミーリタイレアデラインダストリアデルエトレテニミエントテンゴベインティトレスアノスペロデスプエスで MI カンプリノスワイでカンプライルベインティカトロプレネオビビルコモウナムヘールカムアンワイコリエンテカメンス MI キャリー EN ラインダストリアデルエトレテニミエントコモナナミ橋本で乃木坂46ワイプリテンドをターミナーラあり Justo cuando ocuparía el lugar principal en su 16º sencillo, Sayonara no Imi, era la primera vez que sería la vocalista principal y fue la última. Además, en una rueda de prensa antes del anuncio le preguntaron: ¿cuándo empezaste a pensar en graduarte?
y Nanami respondió, desde siempre. Sayonara no Imi superó el 1.000.000 de copias vendidas en su primer día de lanzamiento. Nogizaka 46 logró su primer sencillo con ventas millonarias en su 5º año desde su debut, y podría decirse que Hashimoto cerró su carrera por todo lo alto. Incluso Sayonara no Imi se convirtió en un himno de las graduaciones. No solamente dejó el grupo, también abandonó completamente la televisión, el modelaje y cualquier actividad como celebridad. La noticia causó un enorme impacto. Muchos pensaban que simplemente cambiaría de agencia, otros imaginaban que iniciaría una carrera como actriz, pero no. La madre de Nanami Hashimoto le envió una carta diciendo, haz lo que te apasiona, no te fuerces. Nanami explicó que quería comenzar una nueva vida como una persona común. Su objetivo dentro del entretenimiento ya estaba cumplido. Había ayudado a su familia, había pagado aquello que debería pagar, ahora quería vivir lejos de los reflectores. En 2017 dio su concierto de graduación en el Saitama Super Arena en el Nogizaka 46 5 Years Birthday Live Hashimoto Nanami Graduation Concert, y su último sencillo fueron profundamente emotivos. Miles de fans acudieron para despedirla. No había escándalos, no había polémicas, ni tampoco existían rumores, solo un gracias, entre una idol y todos los fans que siempre la apoyaron y creyeron en ella. Su último día fue el 20 de febrero de 2017, el mismo día que cumplía 24 años. Fue un cierre simbólico, como si una etapa terminara exactamente cuando otra comenzaba. Ese mismo año, al final del programa School of Luck, que se estaba transmitiendo en la noche, se despidió con la palabra Shitake, de su dialecto de Hokkaido, que significa hasta luego, y esa misma noche, el legado de una ídola admirable y una leyenda habían terminado. Su blog fue cerrado en la web oficial de Nogizaka 46. Desde entonces prácticamente desapareció de la vida pública. No mantiene redes sociales oficiales hasta hace un par de años, no concede entrevistas y no busca regresar a la industria. Precisamente por eso, su figura se volvió todavía más respetada y se convirtió en una leyenda, porque cumplió con su palabra. Hubo una polémica en el programa musical de Resident of Room 69 que se transmitía en Tokyo MX desde 2019 hasta 2023, principios de 2024. Fue un programa muy popular. El último programa que se emitió fue presentado por Daisuke Toyama, del dúo cómico Grunge, que es un gran conocedor de la música. Al término del programa, publicó en su ex, antes Twitter, una foto de todo el personal del programa. Lo curioso y extraño es que el programa estaba supervisado por alguien llamada Nanami, que se encargaba de la planificación y supervisión, y en la foto aparecía una chica al lado de Daisuke Toyama, que la gente empezó a reconocer como Nanami Hashimoto. Posteriormente se le preguntó a Tokyo MX si la chica de la foto era Nanami Hashimoto, pero comentaron que no podían responder preguntas individuales del personal. En una época donde muchas celebridades buscan permanecer bajo los reflectores el mayor tiempo posible, la historia de Nanami Hashimoto nos muestra que el verdadero éxito no siempre consiste en seguir acumulando fama. A veces, el verdadero éxito consiste en saber cuándo cerrar un capítulo. Ella nunca persiguió el reconocimiento, nunca buscó convertirse en una leyenda, simplemente quería darle una vida mejor a las personas que más amaba, y cuando lo consiguió, se marchó sin hacer ruido, sin despedidas dramáticas y sin regresar años después para aprovechar la nostalgia. Solo siguió adelante. Es una historia de motivación y fortaleza que personalmente me hizo reflexionar y saber que siempre puedes lograr las cosas que te propongas, aunque las circunstancias sean difíciles e incluso imposibles, porque más allá de haber sido una gran idol, demostró algo mucho más difícil, que la integridad puede ser más valiosa que la fama. ¿Ustedes habrían tomado la misma decisión? ¿Habrían continuado una carrera llena de éxito o también habrían elegido una vida tranquila lejos de los reflectores? Déjame lo que piensas en los comentarios. No olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos
en la próxima clase Idol.